¿Quién tuvo más coraje? ¿El discípulo que lo siguió 3 años o el que solo apareció cuando el maestro estaba muerto? Esta es la pregunta que la historia no se atreve a hacer. Hoy, te revelaremos los hombres secretos que tuvieron el valor de sepultar a Jesús. La increíble historia de fe de José y Nicodemo, un relato que va más allá de un entierro. Es la crónica de la fe que florece en el momento más oscuro, el juramento escondido de 2 gigantes que esperaron el momento justo para desafiar al poder y al miedo. Olvida la imagen de los discípulos huyendo. Estos 2, José de Arimatea y Nicodemo, eran los verdaderos espías de la fe. Te contaré cómo la muerte de Jesús no fue el fin del drama, sino el inicio del acto más audaz de discipulado. En el escenario de la crucifixión, mientras la tierra temblaba y el velo del templo se rasgaba, los seguidores más cercanos de Jesús se habían dispersado, presas del terror. Pero 2 figuras emergieron de las sombras, hombres que hasta ese momento habían vivido bajo la maldición silenciosa del miedo al Sanedrín. Ellos no eran pescadores ni publicanos. Eran la élite, la riqueza, la autoridad. Uno era José de Arimatea, descrito por Marcos como un miembro honorable del concilio, el Sanedrín, un hombre rico, Mateo capítulo 27 versículo 57, que secretamente era discípulo de Jesús y que esperaba el reino de Dios, Lucas capítulo 23 versículo 51. El otro era Nicodemo, un príncipe de Israel, un fariseo y maestro de la ley, Juan capítulo 3 versículo 1, que tuvo su famoso encuentro con Jesús en la oscuridad de la noche. Este es el hecho épico y desconocido que debemos analizar. José y Nicodemo formaban un equipo de discipulado clandestino. Eran espías de la fe en el corazón mismo del poder que condenó a Jesús. Mientras la mayoría de los miembros del Sanedrín conspiraban para ejecutar al Mesías, José de Arimatea se había abstenido de dar su consentimiento a la conspiración y la sentencia. Lucas capítulo 23 versículo 51. No solo no votó a favor de la condena. Su voz, aunque silenciada por el pánico de sus colegas, representaba una oposición activa dentro del concilio más temido de Israel. Nicodemo, por su parte, ya había defendido a Jesús públicamente, aunque con cautela, preguntando en una reunión del Sanedrín: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Juan capítulo 7 versículos 50 al 51. Ambos hombres habían pagado el precio de su fe con el aislamiento y el desprecio de su propia clase. La fe de estos hombres era un juramento escondido a la luz del día. José, siendo rico, tenía todo que perder: su posición social, su riqueza y su seguridad. El simple hecho de enterrar a un condenado por Roma y maldecido por el Sanedrín era un acto de traición política y religiosa. La ley judía estipulaba que los cuerpos de los ejecutados debían ser sepultados antes del anochecer, pero no en sepulcros privados. Los cuerpos de los criminales eran a menudo arrojados a una fosa común. Sepultar a Jesús en un sepulcro nuevo y personal era, en sí mismo, una declaración de su inocencia y de su dignidad mesiánica. Este es el momento de la verdad para José. El miedo que lo había mantenido en secreto se rompe en el instante en que Jesús exhala su último aliento. El coraje en la adversidad se manifiesta en la acción más peligrosa. José se dirige directamente a la figura más temida de la provincia, Poncio Pilato. Piensa en la audacia. José no envió un esclavo ni un sirviente. Fue él mismo, el senador, a pedir el cuerpo de un rey ejecutado. Este acto, narrado en Marcos capítulo 15 versículo 43, es el primer favor de Dios que se manifiesta post-mortem. José, tomando aliento, como implica el texto, fue y demandó el cuerpo. No rogó, no suplicó, demandó. La fe secreta se convierte en una demanda pública de justicia. La maldición silenciosa del miedo al Sanedrín se rompe con un paso hacia el palacio romano. La fe de José es la primera que se alza en desafío contra el poder combinado de Roma y Jerusalén después de la crucifixión. Y mientras José gestionaba el permiso, en algún lugar de Jerusalén, Nicodemo se preparaba. Él no se presentó solo a observar. Nicodemo llegó con el tesoro más grande que la fe de un rabino podía ofrecer:
trayendo una mezcla de mirra y áloes, como 100 libras, Juan capítulo 19 versículo 39. 100 libras de especias. Esto no era un acto humilde, era un acto real y ostentoso. 100 libras, aproximadamente 34 kilogramos, era una cantidad gigantesca, digna de la sepultura de un rey o un César. Nicodemo no solo estaba honrando a Jesús, estaba, con esa abundancia, declarando su dignidad mesiánica al mundo. Su discipulado oculto de la noche se manifestó a plena luz de la tarde, justo antes del toque de queda del Sabbat. Su riqueza, antes una fuente de posible compromiso, se convirtió en el instrumento de su fe. El equipo estaba formado. El senador que obtiene el cuerpo, José, y el rabino que provee la unción real, Nicodemo. Ambos se encontraron al pie del Gólgota, en el momento en que nadie más se atrevía a acercarse. Los hombres secretos que tuvieron el valor de sepultar a Jesús. La increíble historia de fe de José y Nicodemo apenas comienza a revelar el profundo simbolismo profético de este entierro. La próxima parte revelará cómo este sepulcro y estas especias se conectan con el plan eterno de Jesús. La fe silenciosa de José de Arimatea y Nicodemo había estallado en una acción pública de riesgo incalculable. Con el permiso romano en mano y el tesoro de especias reales a sus pies, los dos hombres de la élite de Jerusalén se enfrentaron a la tarea que los apóstoles habían abandonado: honrar al Señor. Este acto, más que cualquier sermón, se convirtió en la prueba visible del discipulado en la hora de la verdad. El contraste es brutal y épico. Los humildes seguidores huyen, y los ricos, los que tenían todo que perder, son los que se presentan ante el horror del Gólgota. El proceso del entierro fue una carrera contra el tiempo. La ley ritual requería que el cuerpo fuera bajado de la cruz y sepultado antes de que comenzara el Sabbat, que era al caer la tarde. El sol se hundía rápidamente sobre Jerusalén, y el riesgo de ser sorprendidos por los guardias del templo era altísimo. Este es un detalle crucial. La prisa de la sepultura se debió a la santidad del Sabbat, pero la acción de José y Nicodemo garantizó que el cuerpo de Jesús no sufriera la maldición silenciosa de la profanación. Ellos se aseguraron de que la sepultura fuera digna de un rey. José de Arimatea fue quien, con sus propias manos, ayudó a bajar el cuerpo de Jesús de la cruz. Piensa en la intensidad de este momento. Un miembro honorable del Sanedrín, un hombre rico acostumbrado al lujo, tocando la carne lacerada y ensangrentada del crucificado. Este no es un simple toque, es una consagración de su fe, un acto de amor y humildad que rompe todas las barreras de clase y ritual. Al tocar el cuerpo de Jesús, José asumió la impureza ritual, haciendo imposible para él participar en la cena del Sabbat, un sacrificio personal que demuestra el profundo cambio en su corazón. Su discipulado oculto se convirtió en un discipulado de sacrificio público. Luego, el equipo de dos se puso a trabajar en la unción. Nicodemo trajo las 100 libras de mirra y áloes, y juntos envolvieron el cuerpo de Jesús en lienzos con estas especias, como es costumbre sepultar entre los judíos. Juan capítulo 19 versículo 40. La cantidad, 100 libras, es un hecho desconocido y trascendental que la Biblia no quiere que ignores. Esta cantidad no solo era real, era una declaración profética en acción. Las especias eran el regalo de los reyes. Recuerda la mirra ofrecida por los magos al niño Jesús. Y aquí, en su muerte, Nicodemo reafirma la realeza de Cristo. Este acto fue un juramento escondido de Nicodemo para declarar que, aunque el mundo lo había crucificado como un criminal, para él seguía siendo el Mesías, el Rey de Israel. Su fe, antes envuelta en la oscuridad de la noche, se manifestaba ahora con el aroma de la realeza. El lugar de la sepultura es otro detalle épico. José ofreció su propio sepulcro nuevo, labrado en la roca, en un huerto cercano al Gólgota. Este sepulcro, destinado para él y su familia, fue el último y más grande regalo de su riqueza. El hecho de que fuera nuevo y labrado en la roca es crucial, pues garantiza que nadie más había sido sepultado allí, haciendo que la futura resurrección fuera incontestable. Además, este acto cumple una profecía que a menudo pasa desapercibida.
La de Isaías capítulo 53 versículo 9, que decía que el siervo sufriente con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea, el hombre rico, hizo posible el cumplimiento literal de esta profecía. El discipulado oculto de José se convirtió en el instrumento del favor de Dios para validar la Escritura. Y mientras la fe de estos dos hombres brillaba en la oscuridad, te pido un momento de reflexión profunda. Si esta historia de coraje en el momento de la adversidad te está tocando, si estás entendiendo que la fe no es solo seguir, sino arriesgarlo todo, es crucial que este mensaje se extienda. Dale me gusta ahora mismo y suscríbete a nuestro canal. Queremos que seas parte de la comunidad que desentierra estos secretos épicos y desconocidos de la Biblia. Aquí no hablamos de las historias de siempre. Analizamos el riesgo personal, el coraje en la adversidad, y cómo el favor de Dios actúa en las manos de los que deciden salir de las sombras. Quédate con nosotros, porque el resto de esta saga revelará el destino posterior de José y Nicodemo, y cómo su acto final se conecta con el arca del pacto. El cuerpo fue sellado en la tumba, con la pesada piedra rodada por José y Nicodemo, un acto de fuerza y determinación. Ellos habían cumplido con su deber, arriesgándolo todo. Pero la historia no termina con el Sabbat. La maldición silenciosa de su acto aún podía caer sobre ellos, y el Sanedrín no olvidaría su traición. Los hombres secretos que tuvieron el valor de sepultar a Jesús. La increíble historia de fe de José y Nicodemo nos llevará en la siguiente narración a explorar las consecuencias de su audacia y cómo la tradición nos revela su destino final. El sepulcro sellado no fue el final de la historia para José de Arimatea y Nicodemo, sino el inicio de su verdadera prueba. Al atreverse a tocar y sepultar a un condenado por Roma y maldecido por el Sanedrín, ambos habían quemado sus naves. Su discipulado oculto había sido expuesto a la luz pública más incandescente. La maldición silenciosa que los había mantenido en secreto se había roto. Pero ahora enfrentaban la persecución abierta de la élite de Jerusalén, sus antiguos colegas, que jamás les perdonarían su audacia. La narrativa bíblica se vuelve escueta después de la sepultura. Pero el silencio es aquí más elocuente que cualquier discurso. El Sanedrín, humillado por la resurrección que no pudieron evitar, aunque en su ceguera no la aceptaron, desató su furia sobre los que habían mostrado favor de Dios al cuerpo de Jesús. El primer objetivo fue José de Arimatea. La lógica de la venganza era simple: atacar su riqueza y su posición. La tradición extrabíblica, sostenida por varios textos apócrifos y la Iglesia ortodoxa, relata que José fue despojado de su riqueza, encarcelado, y posiblemente exiliado por el Sanedrín, en una cruel represalia por haber donado el sepulcro. Este es un hecho épico y desconocido que subraya el costo real del discipulado. José, el hombre rico que esperaba el reino, entregó no solo su tumba, sino su estatus social y su fortuna por amor a Cristo. Su acto de fe fue un sacrificio económico y político total. Nicodemo, el maestro de Israel, también pagó un precio altísimo. El Sanedrín no perdonó su traición de proveer las especias y la unción real. La tradición narra que Nicodemo fue depuesto de su oficio, excomulgado de la sinagoga y despojado de su riqueza. El hombre que había llegado a Jesús de noche por miedo, ahora lo perdía todo por él a la luz del día. Su historia se convierte en el testimonio más poderoso de la transformación interior. El miedo se convirtió en coraje en la adversidad, y la cautela se transformó en pérdida gloriosa por causa de Cristo. Su discipulado oculto se convirtió en un discipulado de pobreza voluntaria y persecución. El verdadero juramento escondido que estos hombres cumplieron no fue solo el de sepultar a un cuerpo, sino el de preservar la evidencia de la resurrección. Al proveer un sepulcro nuevo, sellado por Roma y atestiguado por sus propios ojos, José y Nicodemo se convirtieron en los guardianes involuntarios de la prueba más grande de la fe. Si el cuerpo de Jesús no hubiera estado en un sepulcro propio, la duda y el caos habrían prevalecido. Ellos aseguraron el lugar exacto y las condiciones perfectas para que la resurrección fuera un hecho innegable. Este es un servicio a la fe tan esencial como la predicación de los apóstoles. La conexión profética con Jesús en este momento se vuelve más clara.
Jesús había prometido a sus seguidores que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan capítulo 12, versículo 24. José y Nicodemo, al morir a su antigua vida de comodidad y respeto, cayeron como semillas en la tierra. Su fruto fue la valentía ejemplar para la iglesia naciente. Su coraje en la adversidad se erigió como un faro para los primeros creyentes, demostrando que incluso los más temerosos pueden hallar una valentía sobrenatural cuando el momento lo exige. Su historia es la prueba de que el poder de la resurrección no solo se manifiesta en la tumba vacía, sino en la transformación radical de un corazón que se atreve a salir de la sombra. La fe de estos hombres no fue un evento de un solo día. La tradición sugiere que José de Arimatea, después de su liberación o exilio, llevó la fe a tierras lejanas, quizás hasta la lejana Bretaña, Inglaterra, llevando consigo leyendas de la copa usada en la última cena. Aunque estos relatos son legendarios, simbolizan la verdad profunda de que el discipulado en acción no puede ser contenido. Una vez que la fe sale de la sombra, se convierte en una fuerza misionera imparable. Ellos son el testimonio de que el costo de seguir a Jesús es todo. Pero la recompensa es la liberación del miedo. Aún nos queda el acto final de su legado, la reflexión sobre el discipulado en la sombra, y el mensaje que nos dejan sobre el valor de arriesgarlo todo por el amor de Cristo. Los hombres secretos que tuvieron el valor de sepultar a Jesús. La increíble historia de fe de José y Nicodemo está a un paso de la culminación de su profundo misterio. El destino de José de Arimatea y Nicodemo se entrelazó para siempre con la mañana de la resurrección. Su acto de coraje en la adversidad, lejos de ser un simple entierro, se convirtió en el eslabón final que unió la profecía con el evento más glorioso de la historia. La maldición silenciosa del miedo al Sanedrín fue totalmente destruida cuando la tumba que ellos sellaron se abrió. Este es el hecho trascendental. Ellos fueron los últimos en ver el cuerpo de Jesús, y su testimonio, como miembros de la élite, daba una credibilidad innegable al milagro. El valor de José y Nicodemo reside en que su fe se manifestó en el vacío de la esperanza. Cuando los apóstoles creían que todo había terminado, ellos, los discípulos ocultos, actuaron con una convicción que solo puede ser entendida como un favor de Dios. Ellos no enterraron a un maestro fracasado. Enterraron a un rey, y lo hicieron con la fe de que su reino venía. Este es un detalle épico. Su fe fue la única que, literalmente, guardó la promesa durante las 72 horas en que la esperanza parecía muerta. Ellos aseguraron que el cuerpo que había de resucitar fuera tratado con dignidad real, un acto de fe que honra la soberanía de Dios incluso en el proceso de la muerte. La narrativa nos presenta el contraste más fuerte sobre el discipulado oculto. Nicodemo, que llegó de noche para aprender, Juan capítulo 3, se manifestó de día para actuar. Juan capítulo 19. José, que disimuló su fe en el Sanedrín, la reveló públicamente ante Pilato y ante el Gólgota. Su historia es una luz para aquellos creyentes que hoy viven bajo la presión social, el miedo al rechazo o la pérdida de posición. La Biblia nos enseña que hay un tiempo para la cautela y un tiempo para la audacia, pero que la fe que permanece oculta está siempre lista para el momento de la acción. Ellos nos demuestran que, cuando se trata de la gloria de Cristo, la riqueza y el estatus son instrumentos para ser sacrificados, no para ser guardados. El juramento escondido de su discipulado se manifestó cuando ya no quedaba nada que proteger, solo una tumba que honrar. Una de las narraciones extrabíblicas que nadie se atreve a contar, pero que resuena con el espíritu de esta historia, es la conexión de José de Arimatea con el Santo Grial. La leyenda dice que José recogió la sangre de Jesús en la copa usada en la última cena, o que fue el custodio de objetos sagrados que lo conectaban con el linaje de Jesús. Aunque legendario, este relato subraya una verdad profunda. El discipulado en acción de José y Nicodemo los convirtió, en la tradición, en los guardianes de la santidad. Ellos no solo sepultaron el cuerpo, sino que custodiaron la dignidad del Mesías y el misterio de la pasión. Su coraje en la adversidad los elevó a un estatus de protectores de la fe, un testimonio de que los que sirven a Jesús en el momento de su mayor debilidad
Son honrados con la custodia de su mayor gloria. La conexión profética con Jesús se sella en la tumba. El hecho de que fuera José, un hombre rico, quien proporcionara el sepulcro nuevo, confirma que Jesús fue sepultado con los ricos, cumpliendo la profecía. La fe de Nicodemo, que llevó 100 libras de especias, prefigura la abundancia y el valor incalculable de la vida de Cristo. No era solo un entierro, era una ceremonia real anticipada. La fe de estos hombres, que no vieron la resurrección en el momento de su acción, fue una fe en la realeza perpetua de Jesús. Ellos creyeron en el Rey, incluso cuando el Rey estaba muerto. Estamos a un paso de la reflexión final. Nos queda meditar sobre el significado de arriesgarlo todo y el mensaje de esperanza que estos dos gigantes de la fe secreta le dejan a la iglesia de hoy. Los hombres secretos que tuvieron el valor de sepultar a Jesús. La increíble historia de fe de José y Nicodemo culminará con una frase de reflexión que te desafiará a vivir tu fe sin miedo. El legado de José de Arimatea y Nicodemo no se mide en milagros o en sermones públicos, sino en el peso de una decisión tomada en la hora más oscura. El final de su historia en la Biblia es su inicio en el discipulado público, un faro que ilumina la verdad de que la fe verdadera siempre encuentra su camino hacia la acción, sin importar el costo. La maldición silenciosa del temor fue reemplazada por el poder del favor de Dios manifestado en el coraje en la adversidad. El acto de José y Nicodemo es la definición más pura del riesgo personal por causa de Cristo. Ellos no solo arriesgaron su vida, arriesgaron su honor, su riqueza y su lugar en la sociedad judía, es decir, todo lo que el mundo valoraba. Su discipulado oculto nos enseña que el camino de la fe a menudo comienza en la privacidad de la noche o en el secreto del corazón, pero debe culminar en el sacrificio público y la acción audaz. Ellos nos demuestran que, en el momento de la máxima necesidad, Dios siempre tendrá listos a sus agentes secretos, hombres y mujeres que, por su juramento escondido, están dispuestos a salir de las sombras para cumplir el plan profético. La conexión profética con Jesús se sella con el destino de su fe. Estos dos hombres, al atreverse a tocar y honrar a Jesús, se convirtieron en testigos irrefutables de la resurrección. Su testimonio, desde la cúpula del poder judío y romano, dio una credibilidad que los pescadores asustados no podían dar. Ellos son la prueba de que el poder de la resurrección no se limitó a sanar a los enfermos, sino que transformó el corazón de la élite hostil, demostrando que ninguna posición social es demasiado alta, ni ninguna circunstancia demasiado adversa, para el poder de Cristo. Su coraje en la adversidad es un espejo para cada creyente que hoy debe enfrentar un ambiente hostil en su lugar de trabajo, su familia o su sociedad, recordándonos que el miedo es un enemigo que la acción de fe puede destruir. El relato del entierro no solo es histórico, es una lección de teología práctica. La abundancia de Nicodemo, las 100 libras de especias, unida a la generosidad de José, la tumba nueva, nos enseña que todos nuestros recursos, nuestra riqueza, nuestro tiempo, nuestra influencia deben ser considerados como instrumentos para el servicio del Mesías. Ellos no usaron su riqueza para escapar de la crucifixión, la usaron para honrarla. Este es el gran favor de Dios en sus vidas. Ser usados para un acto de amor y servicio en el momento en que nadie más se atrevió. Amado amigo que has seguido esta épica, la historia de José de Arimatea y Nicodemo te interpela directamente. ¿Qué riqueza o estatus estás escondiendo por miedo? ¿Cuál es tu juramento escondido de fe que necesita manifestarse en la acción? El Señor busca discípulos, no solo de boca, sino de obra, que estén dispuestos a arriesgarlo todo por Él en la hora de la prueba. Recuerda que la fe más valiente no es la que predica el milagro, sino la que actúa en el silencio de la derrota, honrando a Cristo cuando el mundo lo ha desechado. Si esta narración ha encendido una chispa de valentía en tu corazón, es el momento de comprometerte. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para seguir explorando estas profundas verdades bíblicas que nos dan el coraje para vivir sin miedo. Queremos que seas parte de la comunidad que convierte el conocimiento en acción. Ahora, por última vez, te invito a interactuar con nosotros. Deja tu comentario y tu testimonio en la descripción. Cuéntanos,
¿Cuál de las acciones de José o Nicodemo te inspira más para salir de tu discipulado oculto y enfrentar el riesgo por causa de Cristo? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por Él? Y que esta verdad te acompañe siempre como un recordatorio de la audacia que Dios espera de ti. La fe no es lo que dices en la luz, sino lo que haces en la hora de la sombra. Y el más grande honor es ser contado con aquellos que tuvieron el valor de tocar al Rey crucificado.